Amigos oyentes de Radio Bolivariana, muy buenas tardes. Saludo cordial de Edison Sierra en la parte técnica y de María Eugenia Álvarez. Bienvenidos al programa del Dicho al Hecho. Recuerden que nos sintonizan en 1110 AM y www.radiobolivarianavirtual.com, opción AM. Vamos hoy a presentarles a ustedes resultados de una investigación que es pionera en Colombia y se llama Programa de Entrenamiento de Fuerza en Trabajadores de la Construcción. Es una investigación pionera. Queremos entregarles detalles de este trabajo tan interesante y es la conversación hoy con el médico, cirujano y especialista en salud ocupacional Edgar Augusto Correa Ochoa. Él hizo este trabajo también con su colega Álvaro Fernando Gómez Eli. Doctor Edgar, muy buena tarde y bienvenido. Muy buenas tardes para todos, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial para todos los oyentes. Doctor, bienvenido una vez más, qué bueno hablar de estos trabajos de investigación. Usted lo hizo en su maestría, que a veces los trabajos de tesis, como digo yo, se quedan en los anaqueles de las universidades. Me parece interesantísimo divulgarlo. Doctor, ¿cuándo hicieron ustedes esta investigación? Bueno, como decía, yo soy maestrante de Fisiología del Ejercicio. Este es del grupo de deportes. Nosotros iniciamos esta maestría en el año 2016 y la culminamos en el año 2019. La maestría tuvo como objetivo formar personal en entrenamiento deportivo con énfasis en fisiología del ejercicio para mejorar el rendimiento deportivo. Como tú me dijiste, yo soy médico, especialista en medicina laboral y salud ocupacional de la Universidad CEDES, y entendiendo que el trabajo es una actividad física, una actividad pesada, que se compara como si un trabajador de la construcción estuviera jugando 2 o 3 partidos de fútbol en una jornada laboral. Dirigimos esta maestría desde el año 2017, que felizmente culminamos en el año 2019 con unos resultados muy importantes sobre su impacto desde el punto de vista orden laboral, con los días perdidos y el mejoramiento de signos y síntomas por enfermedad osteomuscular. Sí. Doctor, ¿cómo es la situación en ese sentido, el entrenamiento de los trabajadores de la construcción en nuestro país? Ustedes, al hacer este trabajo de investigación, pudieron establecer datos muy interesantes, ¿o no? Sí, para señora. que vamos al objetivo del trabajo, sí. Sí, mira, en Colombia la enfermedad laboral por patologías osteomusculares, por diferentes estudios, se ha determinado que está del orden del 27 al 32%. Esto ha venido incrementándose todos los días, cada año tras año, cada día aumenta la enfermedad laboral por patología osteomuscular. Cuando hablamos de patología osteomuscular estamos hablando de tendinitis, inflamación de los tendones, inflamación de los músculos, patologías que tienen que ver con las articulaciones, que tienen que ver con ciertos nervios como el túnel del carpo. En los trabajadores de la construcción, estas patologías básicamente las encontramos en hombro, desgaste del hombro, de la articulación del hombro por sobreuso. Encontramos problemas de manguito rotador, que son los músculos y los tendones que le dan el rango de movilidad articular, o sea, el movimiento al hombro. El hombro es una articulación muy inestable. Encontramos patologías en codo, inflamación del codo, tendinitis lateral y medial, que son unos tendones que estabilizan el codo, y a nivel de la muñeca. Eso tiene una prevalencia en Colombia en este momento del 32%, del 27 al 32%, pero a nivel mundial, por ejemplo en Europa, encontramos que estas patologías representan cerca del 54 al 58%. Y según la OIT, las patologías de desórdenes osteomusculares están por encima del 40% a nivel mundial, y esto depende del lugar o donde se hagan los estudios. Existen unas poblaciones más enfermas que otras, pero eso es en general lo que podríamos decir. Es una problemática, es una epidemia hoy en día, el dolor muscular derivado de las actividades laborales. Nosotros encontramos enfermedad profesional en personas que manejan computadores, las digitadoras, por el mouse, por el mismo uso del celular, tendinitis,
de Kervain, que es una inflamación del tendón del dedo pulgar, del primer dedo de la mano. Entonces es una patología de alta incidencia y que en Colombia impacta mucho, tanto para el trabajador como para el aseguramiento y los empleadores. Esto genera muchos días perdidos, muchas incapacidades en general. Sí. ¿Es alto ese porcentaje nuestro, doctor? El 27 al 32%, esa prevalencia. Sí, en Antioquia estamos en el 28% específicamente. A nivel nacional estamos en el 32% de estas patologías, con un incremento. Estos fueron estudios realizados por Fasecolda, que es el de las aseguradoras, que en el 2016 y 2017, que fueron los últimos análisis que ellos entregaron, estábamos en eso. Pero en Antioquia hoy podríamos decir que está un poquito más elevado, cerca de un 36%, pero esos estudios todavía no se han publicado. ¿Qué nos pasa entonces? ¿Qué nos pasa? Que las actividades de promoción y prevención que están regladas por normas no se están haciendo. Y dos, existe mucha influencia de nuestros hábitos de trabajo y nuestros estilos de vida saludables. Desde el punto de vista fisiológico, uno de los principales factores que permite que se presenten estas enfermedades es la falta de entrenamiento, y específicamente la falta de entrenamiento de fuerza, que ahí fue donde nosotros enfocamos nuestro trabajo. Nosotros quisimos mirar estos trabajadores, si bien ellos hacen una actividad de fuerza importante, su trabajo es muy pesado, como les decía, ellos equivale a jugar 2 partidos de fútbol diarios, su actividad económica. Ellos no se preparan ni se entrenan para hacer esa actividad. Un futbolista que es un deportista de alto rendimiento, de su semana, de sus 7 días laborales, por decirlo así, tiene unos días de descanso, unos días de recuperación, otros días de preparación para el encuentro deportivo para alto rendimiento, mientras que los trabajadores de la construcción es una jornada generalmente de más de 10 horas, de 7 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado, y que los días de descanso los utilizan no para hacer actividad física o otro tipo de actividad recreativa, sino que la utilizan generalmente para el consumo de sustancias psicoactivas o alcohol o otras actividades. Esto nosotros también en el estudio lo podemos evidenciar. Hay una alta incidencia de consumo de estas sustancias y poco manejo de actividades recreativas que ellos puedan utilizar para su acondicionamiento físico. Basado en esto, nosotros quisimos llevar el gimnasio al trabajo, quisimos diseñar unas actividades que se pudieran hacer por lo menos durante 15 minutos durante la jornada laboral al inicio, y enseñarles estilos de vida saludable donde nosotros combinábamos un protocolo de fuerza y los documentábamos sobre una nutrición sana y los hábitos saludables y la importancia de dejar el cigarrillo y otras sustancias psicoactivas y mejorar su peso, mejorar su alimentación, aumentar el consumo de proteínas, pero el punto fundamental era los ejercicios de fuerza antes de iniciar su jornada laboral, 3 veces por semana. Sí, señor. Uh-huh. Doctor, ¿de esto es consciente nuestro sector de la construcción? Que en Colombia pues vemos que la construcción cada día se construye más, no solamente vivienda de interés social, sino vivienda de altos costos, ¿verdad? ¿Es consciente el sector de la construcción de lo que pasa con sus trabajadores? El sector de la construcción, o sea, aquí tenemos que dividir las cosas en dos tipos de empresas. Sí, señor. La primera son las empresas que son conscientes de la importancia de la prevención de los problemas de salud y el impacto que esto tiene sobre la productividad. Ese grupo de empresas es muy pequeño y no son precisamente el grupo de empresas de la construcción. De hecho, yo tengo una gran experiencia, nosotros estuvimos buscando y tratando de reclutar, para su momento habíamos identificado unas 1.000 obras, alrededor de 1.000 obras, y solamente entre esas 1.000 obras, una empresa nos permitió a nosotros entrar a realizar este trabajo. Solamente una empresa donde pudimos enfocarnos a esto. Y dentro de todos los contratistas de construcción, de cerca de 12 contratistas que tenía la obra, solamente 6 contratistas nos permitieron adelantar el proceso y la sensibilización al respecto.
Nosotros pensábamos hacer una capacitación de cerca de unas 300 personas y finalmente solamente pudimos impactar 28 personas de las 300 que buscábamos en la muestra. Entonces es muy difícil entrar a buscar este personal, no solamente por la dificultad de convencer a los ingenieros y a los dueños de las empresas de la construcción de la importancia de la actividad física y de la productividad en este sentido, sino que también dentro del sector, dentro de los trabajadores, dentro de los obreros encontramos una resistencia alta. No somos conscientes, somos una sociedad donde la actividad física no es importante para nosotros y solamente el valor de la salud se valora cuando se pierde. Entonces esa es una de las problemáticas que tenemos, pero los resultados son muy discientes. Estos resultados nosotros los comparamos con otros estudios que hemos hecho en otras poblaciones como son el sector confecciones y el sector docente, donde este mismo tipo de actividades de fuerza con unas poblaciones muy similares tienen el mismo impacto positivo y benéfico de la actividad física que se pudiera hacer en el trabajo o en la oficina, con mejoras sustanciales en los signos y síntomas de la enfermedad y en la ganancia de fuerza, la pérdida de peso, entre otras variables. Profesores, ¿y quién más nos decía usted, doctor Edgar? El sector textil, las trabajadoras de confección. Sí, señora, sí. Las trabajadoras de confección. Nosotros, dentro de nuestra práctica médica, yo esta experiencia la he llevado, con el grupo investigador la hemos llevado a otros sectores económicos, no hemos publicado porque no es el objeto en este momento nuestro, pero los mismos resultados los hemos obtenido en el sector confección, donde también hay una alta prevalencia de epicondilitis, de síndromes del túnel del carpo y de tendinitis de Kervain, y con una mejoría muy significativa de los signos y síntomas con el trabajo de fuerza. El trabajo de fuerza, que es lo que queríamos nosotros, que teníamos como variable principal, hace una diferencia en los trabajadores para prevenir la enfermedad de la enfermedad osteomuscular. Bueno, como les decía, amables oyentes, estoy conversando con el médico, cirujano y especialista en salud ocupacional, Edgar Augusto Correa Ochoa, y comenzamos hablando de qué pasa en el sector de la construcción por la falta de entrenamiento de fuerza en trabajadores de este sector. Él hizo una tesis de maestría muy interesante al respecto y de eso comenzamos a hablar, partimos de una generalidad. Doctor, vámonos ya a la parte específica, aunque usted ahora nos habló de que prácticamente esa problemática también está por el uso del celular, por todos estos dispositivos, pero ahorita yo quisiera que habláramos de eso y nos concretáramos ya en lo del trabajo de ustedes. A ver, ¿cuál es el objetivo de ese proyecto de investigación? ¿Cuál fue el objetivo general, doctor? Era evaluar el impacto de un protocolo de trabajo de fuerza sobre la ganancia de fuerza y la disminución de signos y síntomas en una población trabajadora. Sí, señor. Primero, ¿por qué ganancia de fuerza? Porque es que la fuerza, desde hace muchos años, más o menos desde los años 1950, cuando nosotros hicimos la revisión, encontramos que el trabajo de fuerza mejora sustancialmente la eficacia articular y disminuye la probabilidad de lesiones de los músculos que se utilizan en actividades repetitivas. Sí. En ese orden de ideas, entonces quisimos mejorar la fuerza de los trabajadores y dentro del punto de vista fisiológico, nosotros introducimos un concepto asociado al concepto de fuerza máxima. Esa fuerza máxima hoy en día se evalúa desde el punto de vista fisiológico con el levantamiento de cargas repetitivas, con una máxima carga y la máxima carga que pueda levantar o movilizar una unidad muestral, o sea, un individuo, o la máxima velocidad con la máxima carga que pueda realizar un deportista. Nosotros introdujimos ahí un concepto y es la máxima fuerza isométrica durante el tiempo, o sea, es la máxima fuerza isométrica que una persona pueda realizar en un tiempo determinado con la máxima carga posible. En este caso utilizamos como carga el cuerpo, su propio peso,
y lo medimos con electromiografía de superficie, la actividad muscular. Esta actividad muscular nos permite a través de la electromiografía mirar cuando un músculo se agota y cuando deja de trabajar. Y así calculamos la fuerza máxima en el tiempo. De ese concepto nosotros lo llamamos fuerza máxima isométrica en el tiempo. ¿Qué es isométrica, doctor? Discúlpenme la ignorancia. No, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Los trabajos de fuerza generalmente son isométricos y asimétricos. En asimétricos puede ser acortando un músculo o alargando el músculo. Isométrico es manteniendo la longitud del músculo. Entonces, sí, o sea, cuando hablamos de isométrico es mantener la longitud del músculo generando una carga o un peso sin generarle movimiento, sin generarle velocidad. Sí. Y el otro, concéntrico o excéntrico, tiene que haber acortamiento del músculo o alargamiento del músculo. Es cuando nosotros movilizamos una articulación contra una resistencia o hacemos una velocidad contra una resistencia de algunas de las articulaciones. Ahí me refiero, por ejemplo, a cerrar el puño, a flexionar el codo, a levantar el hombro, ¿cierto? Es dinámico, o sea, que nosotros utilizamos un concepto de fuerza isométrica, o sea, donde no hay movilidad articular, pero sí hay resistencia. Sí. Usted decía en esta primera parte del objetivo general del trabajo de tesis de ustedes para la maestría, de la ganancia de la fuerza, ¿cierto? Y que hicieron un análisis desde 1950 y cómo hay que mejorar la actividad articular. Somos muy, ¿cómo se dice? No hacemos ejercicio, por eso tenemos tantos problemas, no solamente en el sector de la construcción, los trabajadores. Somos muy sedentarios, primero. Somos muy sedentarios, sí. Mira, cuando nosotros hacemos trabajo de fuerza, ¿qué pasa con nuestro organismo? Desde el punto de vista fisiológico, se aumenta la oxigenación, o sea, mejoramos la respiración, ¿sí? Mejoramos la captación de oxígeno a nivel de los alvéolos y la microcirculación, y lo cual favorece a través de la circulación llevar más oxígeno a los lugares donde se necesita, o sea, donde se hace la fuerza. O sea, músculos y tendones. Nosotros dentro de los músculos y los tendones tenemos dos tipos de fibra, unas que tienen menos oxígeno y por lo tanto tienen menos mitocondrias, como son los tendones, y los músculos, la fibra muscular, que tiene más mitocondrias, por lo tanto utiliza mejor el oxígeno que le llega. Cuando nosotros hacemos actividad de fuerza o ejercicio relacionado con fuerza, sea isométrico o excéntrico o concéntrico, ¿sí? Nosotros aumentamos el número de unidades de mitocondrias y eso mejora la oxigenación tanto del tendón como del músculo, mejorando la capacidad del músculo, lo cual lo hace más resistente a las lesiones musculares y tendinosas. Pues sí, por eso la mayoría de nosotros, en caso concreto los colombianos, tenemos problemas y uno ya va entrando en los años y miremos cómo estamos, problemas que en los tendones, que en los tobillos, que en la columna, en todas partes, por la falta de ejercicio, ¿cierto? Por ese sedentarismo, doctor. Esa es una de las razones, porque ya tendríamos que hablar de otro tema que es la carga genética. Una de las causas por las cuales nosotros tenemos problemas musculares es el desentrenamiento muscular, es la falta de fuerza. A medida que nosotros vamos entrando en años, los seres humanos vamos perdiendo masa muscular, perdemos más o menos a los 60 años, tenemos una pérdida comparado con una persona de 30 o 40 años de un 30% de la masa muscular. Y esto, una de las causas a las que se debe es por falta de actividad física, por falta de entrenamiento, sobre todo en los últimos 15 años antes de llegar a los 70 años. Nosotros a partir de los 55, 56 años dejamos de ser muy activos y nos volvemos más sedentarios. Eso es lo primero. Entonces, el trabajo físico, la actividad física, el entrenamiento de fuerza es muy importante para fortalecer esa masa muscular. Sí, señor. Eso es lo primero. Lo segundo, señora. Sí, señor. Lo segundo es la carga genética. Nosotros hay un grupo de enfermedades, como son las enfermedades degenerativas y las enfermedades reumáticas, que se ha demostrado
que si no hay actividad física, estas son rápidamente progresivas, o sea, aumentan, o sus signos y síntomas son más severos cuando la persona no hace actividad física, porque se pierden otras características del tejido muscular y tendinoso, que es la elasticidad. Cuando nosotros trabajamos fuerza o trabajamos elasticidad, estamos mejorando esa condición y estamos disminuyendo esos signos y esos síntomas, y por lo tanto estamos controlando esas enfermedades crónicas. Sí. Bueno, ahí nos falta mucho trabajo de educación y prevención, pero más adelante podemos hablar de eso. Estoy conversando entonces sobre el programa de entrenamiento de fuerza en trabajadores de la construcción con el médico Edgar Augusto Correa Ochoa. Doctor, ustedes, además de ese objetivo general, ¿qué resultados fueron obteniendo en cuanto a materiales y métodos? Bueno, nosotros, materiales y métodos, utilizamos el concepto de fuerza sostenida en el tiempo, como factor diferenciador desde el punto de vista isométrico, que ese es un concepto muy importante, que se dejó de trabajar y solamente hasta el año 2008, 2009 se está recuperando este concepto de fuerza isométrica y prevención de enfermedades osteomusculares. Lo vienen trabajando dos tipos de profesionales, que son los profesionales que entrenan deportistas de alto rendimiento, y donde ellos han demostrado que las patologías osteomusculares disminuyen con el entrenamiento de fuerza. Principalmente los entrenadores de tenis, los entrenadores de béisbol, sobre los lanzadores de pelota, los entrenadores de baloncesto y los entrenadores de natación, que ellos ya vienen desde el 2008-2009 trabajando con este concepto. Y desde el año 2012 se viene trabajando aproximadamente con los fisioterapeutas en los procesos de recuperación y rehabilitación de lesiones osteomusculares, porque se ha visto que los trabajadores o las personas que tienen lesiones, cuando se hace trabajos isométricos, se recuperan en un tiempo menor. O sea, la posibilidad de recuperación y reinserción a su actividad física o a su actividad laboral se disminuye en una tercera parte. Es decir, se ahorran un 33% del tiempo de recuperación, reintegrándose mucho más rápido. Sí. Y el otro concepto que nosotros introducimos fue el uso de electromiografía de superficie, que en nuestro medio se utiliza poco. Nosotros utilizamos mucho la electromiografía de aguja, que es la electromiografía con agujas para medir la conducción de nervios profundos, no para mirar la actividad mioeléctrica de los músculos, y que hoy día es útil y que se está otra vez retomando para hacer el diagnóstico de enfermedad de placa motora. Y ese concepto nosotros lo estamos reinventando, lo estamos reintroduciendo a la práctica médica. Hoy en día la Escuela de Ingeniería utiliza ese tipo de electromiografía para sus estudios. Hay de hecho una línea para trabajar electromiografía de superficie y su impacto en ciertas actividades, y lo mismo está haciendo ciertas escuelas de ergonomía a nivel mundial. Sí. ¿Y nosotros cómo vamos en esto, doctor? Usted mencionaba la Escuela de Ingeniería, ¿y cómo vamos en términos generales? No sé, estos métodos 100, sí. Sí, la única que yo conozco aquí es la Escuela de Ingeniería de Antioquia, que tiene una unidad para esto. Lo tienen algunos equipos de fútbol para la actividad deportiva, para recuperar sus trabajadores, sus futbolistas. En este caso yo tuve la oportunidad de hacer acercamientos con el Envigado Fútbol Club. Ellos trajeron unos equipos muy buenos y capacitaron un equipo de profesionales para recuperar. Ellos, alguna vez hicimos un análisis con el doctor Oscar, que es el médico deportólogo del Envigado Fútbol Club, y encontramos, por ejemplo, que muchos de los jugadores estrellas que ellos han exportado, que son insignes, se lesionan porque nunca en su edad de 14 a 18 años tuvieron un entrenamiento de fuerza, y posteriormente a esto tienen muchas lesiones deportivas, y ellos ya están trabajando este tema, identificando fatiga con electromiografía para poder dosificar el entrenamiento, identificando puntos de mejora de gestos articulares para mejorar todo el tema
de fuerza muscular. A propósito de ese ejemplo que usted nos pone de lo que pasa con algunos jugadores en el Envigado Fútbol Club, doctor, o sea que debemos empezar a hacer entrenamiento, ¿desde qué edad más o menos? Usted habla de los 14 a los 18, ¿desde qué edad para estar como preparados y estar menos expuestos a esa situación que después vemos cuando somos adultos? Bueno, hoy en día uno de los conceptos que se quiere cambiar desde la fisiología es cuándo se debe iniciar el entrenamiento de fuerza en menores de edad. Hoy en día está prohibido o se prohíbe o se tiene mucho cuidado en que una persona menor de 16 años inicie entrenamiento de fuerza. Nosotros hemos visto que el entrenamiento de fuerza, si es de carácter isométrico o si es de carácter céntrico o concéntrico, dirigido por un profesional, tiene una indicación adecuada y no hay lesiones de los núcleos de crecimiento, que es lo que la mayoría de las personas, los entrenadores, les da miedo. Pero uno debería entrenar fuerza desde pequeño, o sea, así como uno educa la parte psicomotriz, la parte motricidad fina, se debería educar también desde pequeño con ciertos ejercicios que favorezcan la fuerza, pero que no induzcan a lesiones en esos tejidos de crecimiento. Sí, nos falta entonces mucha educación en esto para tener después prevención, ¿cierto, doctor? Nos falta educación, sí. Nos falta conciencia, nos faltan profesionales educados en estos temas. De hecho, una de las metas al 2012-2022 del Plan Nacional de Salud era capacitar y tener más profesionales en deporte y tener la educación física, que ya gracias a Dios se logró en los colegios, orientada por profesionales para mejorar estas condiciones tanto psicomotrices como motricidad fina, cognitivas y de fuerza en los estudiantes, para ir mejorando todos estos aspectos a largo plazo, para que cuando ya seamos poblaciones adultas y estemos incorporados en el ámbito laboral o en actividades de alto rendimiento, tengamos conciencia y tengamos menos lesiones. Sí. Usted también tiene una maestría en fisiología del ejercicio, ¿cierto? Ese fue el estudio, me sirvió para graduarme como magíster en fisiología del ejercicio. Ave María. Bueno, doctor Edgar, le pregunto también, a ver, usted nos hablaba ahora en la parte inicial del programa de hicieron las muestras, ¿cierto? En una obra de la construcción en Sabaneta, que hubo 32 voluntarios. Esa evaluación, los resultados, esa población inicial, ¿cuáles fueron esos resultados? Bueno, nosotros, la población que estaba trabajando, queríamos un 20% de esa población. No lo pudimos lograr, queríamos tener unos 320 trabajadores, que era la población objeto. Esa población objeto, lo primero que hicimos fue concientizarla, decirle la importancia de hacer la actividad física, segundo, la importancia del estudio, tercero, la facilidad que les estaban dando sus empleadores para participar en el estudio, y solamente logramos la presencia de 32 voluntarios. De estos 32 voluntarios solamente culminaron 16 el programa de entrenamiento y con datos validables y replicables. Los otros no fue posible o porque se retiraron o porque tuvieron dificultades durante el periodo de intervención. Los principales resultados fue que hubo una media de ganancia de fuerza del 80% en los trabajadores, o sea, todos los trabajadores ganaron entre el 60 y el 120% de fuerza, o sea, fueron capaces de sostener la fuerza isométrica, aumentar la fuerza isométrica máxima en el tiempo en un 80% en promedio. Sí, eso fue lo primero. Segundo, hubo un cambio en la composición corporal, se mejoró la composición muscular. Esa fue de un 5%, una ganancia de masa muscular, más no hubo hipertrofia, que es otro efecto importante porque no todo el mundo quiere sacar músculo, ni el objetivo de la actividad era sacar músculo, sino ganar masa muscular. Y esa masa muscular que se ganó también permitió quemar grasa.
esa quemar grasa, esa composición corporal fue alrededor de un 3%. En promedio de todos los trabajadores bajaron un 3% de la masa grasa presente en el cuerpo, y en la masa visceral, que es la masa que es más dañina. La masa visceral es la masa que se acumula en los intestinos a nivel abdominal, entre los intestinos y el hígado y los riñones, que es un índice que nos permite a nosotros saber el pronóstico a futuro de una persona para enfermedades cardiovasculares. Más que todo es en los hombres, ¿cierto? No, y en las mujeres, sí, y en las mujeres también es importante esta grasa visceral. El problema es que en construcción la mayoría de las personas que nosotros manejamos son hombres. El 80-90% de los trabajadores de la construcción son hombres, por lo tanto la muestra grande eran hombres, pero sí es importante que tanto en mujeres como en hombres la grasa visceral es un indicador pronóstico de enfermedad cardiovascular y cerebrovascular. Sí. Doctor, dentro de del trabajo de ustedes de tesis con los trabajadores de la construcción, hay un planteamiento del problema. Ustedes ahí analizaron lo que pasa con la legislación colombiana, que reglamentó las pausas activas. ¿Por qué no nos cuenta de eso? Sí, señora. Mira, yo vengo trabajando, yo soy médico laboral desde el año 2000, ya llevo 21 años trabajando como médico laboral. Fui uno de los impulsores de las pausas activas. Las pausas activas están concebidas como un descanso cada 2 horas o una actividad física de generalmente estiramiento cada 2 horas durante una jornada laboral. No como una actividad de fuerza, sino como una actividad de relajación del trabajador o una pausa para tomar tinto. Lo que hemos visto y lo que se ha notado es que esta pausa activa, y como lo demostraron otros investigadores que están relacionados en el estudio, no se puede cuantificar el impacto de esto. Lo que sí sabemos es que muchas veces, después de hacer intervenciones prolongadas de 6 meses, 1 año, los signos y síntomas de enfermedad osteomuscular aumentan en vez de disminuir. Pero eso es empírico, no hay un estudio que nos diga la relación entre pausa activa y el aumento de estos síntomas en un porcentaje o con una relación RR específica, ni la probabilidad, pero sí se ha visto. Entonces, al no tener esto, nosotros quisimos evaluar otro tipo de actividad dentro de como pausa activa. La pausa activa está arreglada, es obligatoria por todos los empleadores hacia los trabajadores, sobre todo aquellos trabajadores que hacen movimiento repetitivo, de brindarles 15 minutos diarios de pausa activa, de fortalecimiento o de descanso para mejorar su actividad laboral. ¿Qué se ha visto? Lo que sí se ha demostrado es que las pausas laborales mejoran la producción. Esta producción varía entre un 20 y un 40% en mejoría, dependiendo de la actividad productiva del trabajador. Pero eso es cierto. Entonces, eso es lo que da un impulso a estas pausas. Pero el objetivo principal era hacer prevención de patologías osteomusculares, y eso no se ha demostrado. Uh-huh. Sí, hay unas normas existentes en este sentido, las podemos mencionar como para aquellas personas que nos están haciendo seguimiento en el programa, y que es muy interesante conocerlo. Sí, señora, nosotros tenemos unas normas laborales básicamente que están regladas en el decreto único reglamentario del sector trabajo para pausas activas, que es el 1072 del año 2015, que 1072 del 2015, que recopila toda la información o toda la normatividad del sector trabajo y donde están reguladas las pausas activas. También tenemos la ley 702, el decreto 806 y la ley 1562 del año 2012. Uh-huh. Pues son muchas, ¿cierto? Son unas 5 o 6 normas que nos obligan a nosotros a hacer esto. La última norma es la resolución 0312 sobre sistemas de gestión, que obliga a hacer programas de promoción y prevención al interior de las empresas, y dentro de esos programas de promoción y prevención está la pausa activa. Sí, y sí se cumple, doctor, de acuerdo con ese seguimiento que usted han hecho y usted como profesional en este campo. No se cumple, desafortunadamente no se cumple, es muy difícil.
Tanto resistencia por los empleadores como por los trabajadores. No somos conscientes de la importancia de realizar actividad física, ¿sí? Aunque hoy en día hay una vertiente fitness muy importante, hay muchos jóvenes y muchas personas entre los 12 y los 30 años que son fitness, que es una nueva generación que sí tiene conciencia de la importancia de la actividad física y de la salud mental, pero todavía nos falta mucha educación nos hace falta. Bueno, doctor Edgar, lo invito a usted y a los amables oyentes a una pausa, a unos mensajes, y seguimos en un momento hablando del trabajo que ustedes hicieron, programa de entrenamiento de fuerza en trabajadores de la construcción. Volvemos en un momento. Muchas gracias. La adicción es una enfermedad familiar. Afecta las relaciones de aquellos cercanos al adicto: padres, cónyuges, hermanos, hijos, amigos de largo tiempo y empleadores. Si la adicción de alguien le afecta, primero debe pedir ayuda para usted. Nahar-Anon es un programa de 12 pasos que apoya a los grupos de familias y amigos de los adictos. No hay obligaciones o cuotas para unirse, solo asistir a una reunión. Escuchará a otros que están pasando por problemas similares hablar acerca de cómo lo afrontaron y buscaron recuperación. Para ubicar una reunión en su área, vaya a nuestro sitio web www.nahar-anoncolombia.org o llame a la línea nacional 300-351-0758. Imagínate vivir en un mundo donde sientes que es mejor ocultar la verdad que enfrentar la realidad, donde es más fácil morderte la lengua que expresar lo que sientes, donde prefieres renunciar a tu libertad porque actuar por ti mismo te da mucho miedo, y donde evitar el conflicto, no importa lo desagradable que sean las cosas, es más fácil que aceptar un cambio. Da mucho miedo, pero es la realidad y afecta a miles de personas cada año, porque eso es lo que puedes sentir cuando vives con un alcohólico: ira, miedo, vergüenza, desesperanza. Pero hay una salida. Somos los grupos de familia Al-Anon Alatín y sabemos por lo que estás pasando. Para encontrar un grupo de Al-Anon Alatín, llama al 512-2410 o escríbenos en WhatsApp al 301-644-7669. Visita nuestra página web alanoncolombia.org. Encuéntranos en Instagram o Facebook como Al-Anon Antioquia. Escríbenos a nuestro correo alanonalatinzonaantioquia@gmail.com. Al-Anon Alatín, ayuda y esperanza para familiares y amigos de alcohólicos. Continuamos en el programa del Dicho al Hecho de Radio Bolivariana, 1110 AM y www.radiobolivarianavirtual.com, opción AM, hablando sobre este trabajo, una investigación pionera en Colombia, denominada Programa de Entrenamiento de Fuerza en Trabajadores de la Construcción, elaborado ese trabajo por el médico cirujano y especialista en salud ocupacional Edgar Augusto Correa Ochoa, con quien estoy conversando, y también por Álvaro Fernando Gómez Celi. Esta se terminó en el segundo semestre de 2019. Ya hemos hablado del objetivo, de los resultados de materiales y métodos, y continuamos hablando con el doctor Edgar sobre este tema. Él ya nos habló también de los porcentajes que representa este grupo de patologías, de las causas de la enfermedad laboral. Doctor Edgar, ¿hay algunos factores asociados a esta problemática o a estas patologías? Sí, doctora, hay muchos factores asociados. Estos se pueden controlar con la actividad física. Yo les hablaba a ustedes de patologías crónicas, especialmente enfermedades reumatológicas, por ejemplo, artrosis degenerativa, artrosis del adulto, artrosis juvenil, problemas del colágeno. También encontramos factores asociados como la diabetes, factores asociados como la obesidad. Estos dos últimos factores, la diabetes y la obesidad, cabe aclarar que también son controlables y su frecuencia disminuye en poblaciones que tengan actividad física, por eso la importancia de la actividad física. También encontramos factores que agravan o generan esto, por ejemplo, el solo hecho de yo consumir entre 3 y 14 cigarrillos día me aumenta 14 veces más la posibilidad de tener una enfermedad osteomuscular. Factores como problemas de tiroides,
problemas inmunológicos, enfermedades autoinmunes, me pueden generar estas patologías, que son patologías y que en nuestro medio tienen una incidencia alta. Pero como les decía al principio, la actividad física puede retardar que aparezcan los signos y síntomas de esta enfermedad. No las va a curar, pero sí disminuye la posibilidad de que estos síntomas se den a temprana edad. Lo retardan en el tiempo y los signos y síntomas no son tan severos. Sí. ¿Cuáles son los signos y los síntomas? Muy bien, los signos y los síntomas generalmente están asociados y el punto cardinal es el dolor. Es un dolor de instauración en el tiempo que va incrementando en su intensidad. Los pacientes empiezan a tener dificultad para la movilidad articular, por ejemplo, hacer extensión, aducción del hombro, flexión del codo, ¿sí? Estiramiento de esas articulaciones, y se asocia posteriormente a pérdida de la fuerza y a pérdida de la flexibilidad y elasticidad de esa articulación. Y eso hace que el trabajador pierda condición física, pierda capacidad de trabajo, capacidad para realizar las actividades de la vida diaria, de la vida cotidiana, ¿sí? Y que el de no tratarse, de no cambiarse los hábitos, pueden terminar en una discapacidad motriz, que es la principal discapacidad que se está presentando en nuestro medio. Uh-huh. Si no se cambian hábitos, ¿cierto? Si no se cambian hábitos. Hay que cambiar hábitos. Somos en ese sentido, nosotros decimos algo, muy cerrados. No creemos, somos tercos, un término muy duro. No cambiar hábitos. Lo que pasa es que nosotros, yo diría que somos una cultura muy cerrada a cambiar y a escuchar al otro. No somos tolerantes. O sea, nosotros solamente cuando se pierde la salud, se pierde ese valor de la salud, y es cuando tomamos conciencia de lo que necesitamos, y a veces es demasiado tarde tomar esa conciencia. Entonces uno debería desde pequeño, desde el kinder, desde la primera infancia, como padres deberíamos enseñarle a nuestros hijos la importancia de la actividad física y a ser constantes. Lo que uno le enseña a los hijos en los primeros 7 años, tanto de valores como de hábitos, y lo refuerza en los segundos 7 años, que son de los 8 a los 14 años, ya va a perdurar en la vida, ¿cierto? Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que empezar a cambiar la sociedad de nuestras generaciones. Y ya nosotros como adultos, desafortunadamente, solo somos conscientes cuando perdemos la salud y necesitamos recuperarnos, y tenemos algo a que aferrarnos para cambiar este estilo de vida. Sí. Los padres y los maestros son esos referentes, doctor, para cambiar esa actitud, para decir, mejoramos esa cultura de sedentarismo, de no quedarnos ahí, de no hacer actividad física, de no quedar, y más ahora que vemos cómo nuestros niños y jóvenes con la pandemia se quedaron 1 año, año y medio y siguen pegados a los dispositivos. Sí, primero los padres, segundo son los docentes. Desde el año pasado, desde el año 2020, se emitió por parte del Ministerio de Educación y la Presidencia de la República el decreto obligatorio de implementar en los colegios y en la educación primaria y secundaria de educación física con profesionales o licenciados en educación física. Eso es muy importante, que sean estos tipos de profesionales que lo hagan, porque ellos están formados para eso. Y tercero, yo pienso que son las CPS y las IPS las llamadas a hacer promoción y prevención de una manera diferente de educación, de intervenir las familias, de formar médicos en promoción y prevención, que estén llamando, asignar médicos que estén llamando a las familias, no porque estén enfermas, sino para promover la salud, hábitos de vida saludable como algo novedoso. Uno mira en otros modelos de salud
donde los médicos de familia llaman a los usuarios, a las familias, y les dan charlas, los visitan, miran cómo son sus hábitos alimenticios y sus condiciones de actividad física. Ese llamado es importante. Otra cosa es, por ejemplo, dentro del plano obligatorio de salud, incorporar a los deportólogos y a los nutricionistas especializados en esto. Uno ve que es difícil que un usuario sea mandado a un deportólogo o que la EPS asuma esta consulta como una consulta normal de promoción y prevención. Hoy en día yo veo que las cajas de compensación familiar como Confenalco, Confama, tienen dentro de sus programas de promoción y prevención el uso de deportólogos y profesionales expertos en educación física para llamar a los trabajadores y a las familias, no solamente para mejorar su condición física, sino su condición de salud mental, y los llaman. Esos programas deberían ser también replicados por la CPS. Sí. Doctora, ¿y hace falta una política de Estado o no? La política de Estado está. De hecho, estamos ganando espacio. Sabes que nos hace falta más conciencia, tenemos que seguir. La política de Estado viene dando frutos despacio. Hoy vemos que dentro de la economía naranja esta economía es importante. Hoy vemos que las políticas de educación física con las normas que están vigentes son importantes. Pienso que ya es de los medios de comunicación, de todos nosotros, hacer divulgación de estas cosas positivas. Desafortunadamente esto no vende en los medios. Nosotros vemos que las noticias buenas y positivas no le hacen tanta divulgación como a las noticias negativas. Entonces eso también son fallas. Esto es un trabajo de la sociedad, un trabajo de todos nosotros de participar, y yo le doy las gracias a usted por la invitación, por permitirme divulgar estos estudios. Sé que no es la primera vez y que es importante tener estos espacios para que la gente entienda y comprenda la importancia de cambiar muchas cosas. Sí, somos todos, porque a veces decimos que los responsables son otros, el Estado, los profesionales, pero somos todos, ¿cierto? Sí, señora, somos todos los que tenemos que participar. Yo la verdad, con mi trabajo y con esta maestría, a mí me abrieron muchas puertas, se han abierto muchas puertas, he ingresado a muchas empresas gracias a los resultados de este estudio, y seguiría entrando, y pienso que eso es un granito de arena para ir cambiando los comportamientos. Cada vez que uno divulga esto, cada vez que uno comunica los resultados positivos y la gente va viendo que esto va mejorando su condición de salud, se va volviendo una ola, y espero que todos los profesionales que trabajamos en promoción y prevención, que trabajamos en la actividad física, que hacemos investigación, en unos 5 o 10 años se vea el producto de nuestro trabajo. Sí, que les toque a las nuevas generaciones otra situación diferente, una condición de salud, de vida, de convivencia distinta, ¿cierto? Es fundamental. Sí, señora. Yo esperaría que en este momento yo tuve un contacto con algunas empresas importantes constructoras a través de Camacol. Ahora que se está reactivando nuevamente la parte de construcción, es volver a ingresar y volver a insistir en eso, y tener menos trabajadores enfermos y más trabajadores productivos. O sea, no es de explotación, es de que cuando yo hablo de productivos es que sean más felices en su trabajo, menos enfermos en su trabajo, más felices con su familia, que disfruten más de sus hijos, que tengan calidad de vida, porque el no tener enfermedad es tener calidad de vida, o tener enfermedad controlada es tener calidad de vida para disfrutarlo con su familia, o en su defecto con sus redes de apoyo sociales o religiosas. Aquí nos hemos saltado una cosa. Nosotros de tanto en el estudio nuestro como en los de referencia y en otros que hemos hecho, la mejoría de los signos y síntomas con el trabajo de fuerza isométrica es muy importante. Hemos llegado en 2 o 3 estudios, la mejoría de estos signos y síntomas llega al 100%
de los trabajadores que tuvieron patología o que estaban enfermos al ingresar al protocolo y salieron sin enfermedad o sin signos y síntomas. En algunos casos hemos tenido el 100% de éxito, en otros casos hemos tenido un 60%. Es decir, uno tener un grupo de trabajadores con signos y síntomas, o tener 100 trabajadores con signos y síntomas y que 60 se te recuperen, es un éxito total. O sea, eso con una cosa sencilla, simple, que es unos protocolos de fuerza isométrica en los sitios de trabajo que no requieren mayor inversión, ni por el trabajador ni por el empresariado. Sí. ¿Y cuándo vamos a conocer resultados de esos? Eso anima. Estamos diseñando, estamos mirando cómo publicarlo. Yo hice un acercamiento en una institución prestadora de servicio para hacerlo tanto con los pacientes que llegan por ortopedia y fisiatría, como con los trabajadores de la salud, porque tiene una alta prevalencia de enfermedades osteomusculares. Estamos en eso y vamos a mirar cuándo podremos salir. Lo que pasa es que investigar es costoso y no hay plata para investigar. ¿Y no hay estímulo, o sí? Aquí sí hay estímulo desde el Estado, doctor. Es complejo porque el Estado sí promueve la investigación, pero investigaciones simples como estas, que son prácticas, no le ven el interés porque no sé cuál es el sentido. O sea, es más fácil uno entrar a investigar una vacuna, hacer un medicamento, que implementar este tipo de protocolos que son masivos. Yo pienso que hay también en los diseños curriculares de las universidades hay fallas. O sea, no todo tiene que ser especializado o subespecializado. También pueden haber cosas generales y cosas simples, sencillas, que cambian los hábitos o cambian el mundo de otra manera, que mejora la calidad de vida, que eso también es importante investigarlo y hacer. Bueno, doctor, antes de terminar, yo quiero que usted nos cuente a mí y a los oyentes cuál es la conclusión de este trabajo, de esta investigación pionera en Colombia, programa de entrenamiento de fuerza en trabajadores de la construcción que usted hizo con el doctor Álvaro Fernández, usted es Edgar Augusto. ¿Cuál es la conclusión, doctor? La conclusión más grande es que el entrenamiento de fuerza isométrica sí se ve impactada y se mejora en un 80% en los grupos musculares que se impactaron. Se disminuyen los signos y síntomas de la enfermedad o de las patologías que pudieran tener los trabajadores desde el punto de vista osteomuscular. Y tercero, que la herramienta de electromiografía es un principio, o son principios que se pueden utilizar en la práctica médica y en la práctica deportiva para mejorar el rendimiento deportivo, el rendimiento laboral y hacer promoción y prevención de las enfermedades osteomusculares. Sí, nos recuerda que lo de la electromiografía, a mí ya me hicieron uno, pero puede que muchos oyentes no sepan. La electromiografía es la medición de la actividad eléctrica de los nervios y de los músculos, es decir, mirar la integridad nerviosa y muscular para hacer un movimiento, para hacer una actividad. Normalmente hay dos tipos de electromiografía: la electromiografía de aguja, que es la que nosotros utilizamos profunda, donde nos entierran una aguja para mirar si hay integridad de un nervio, como el ciático, por ejemplo, y que no está comprometido, que no hay lesión. O la otra, que es muy importante, el atrapamiento del túnel del carpo en la muñeca. Entonces nos colocan unas agujas para mirar si el nervio mediano está funcionando adecuadamente. Esa es la primera electromiografía. Esa no fue la que nosotros utilizamos, esa es invasiva y esa puede generar secuelas. Mientras que la electromiografía de superficie son simplemente colocar electrodos sobre el músculo en la parte donde nace y la parte donde se inserta, y evaluar la capacidad que tiene ese músculo de activar unas áreas que se llaman placas motoras para hacer contracción muscular y mirar el funcionamiento, la integralidad, que ese músculo si esté funcionando adecuadamente y si sea capaz de resistir las cargas a las cuales se va a someter. Y eso se ve mediante un potencial de acción que se registra mediante una onda eléctrica en un electromiógrafo de superficie. Sí.
Nosotros, doctor Edgar, tenemos muchas posibilidades, estamos en capacidad de mejorar, ¿cierto? De prevenir, de tener un entrenamiento de fuerza, no solamente los trabajadores de la construcción, sino en general. Podemos hacerlo con conciencia, como usted lo dijo desde el comienzo del programa. Sí, señora. Ejemplos sencillos. Hoy en día se están vendiendo Ceravan, que son unas bandas elásticas. Estas bandas elásticas vienen de colores y cada color tiene una resistencia. O están vendiendo aros o bolas para uno simplemente apretarlas en la muñeca, en la mano, cogerlas, hacer un agarre a mano llena y comprimirla y volverla a soltar, comprimirla, volverla a soltar. Ese ejercicio de compresión, ese ejercicio de apretar, o repetitivo, o con una variable que es la que a mí me gustaría que se difundiera, que es apretar y sostener ese apretón durante 7 segundos o 12 segundos, mejora la condición física. Hay estudios también aquí en Colombia, publicados por el doctor Elkin Arango y otros profesionales en actividad física, que han demostrado que solamente ese ejercicio de apretar y soltar ese aro o esa pelota o mantener esa fuerza durante cierto número de repeticiones, que deben ser mínimo 7, disminuye en un 5% la presión arterial media en un individuo. Una cosa tan sencilla como esa. Mucho, ¿cierto? Mucho, sí, eso es mucho. De hecho, tener eso, al aumentar en un 5% la fuerza muscular, esa fuerza de agarre, mejora la condición cardiovascular de ese individuo. Gasta grasa, sí señora, y eso está demostrado. Mejora el consumo del azúcar, disminuye los efectos secundarios de la diabetes. O sea, es una actividad física sencilla que se hace mientras usted y yo estamos conversando aquí. Sí. Y además unas peloticas que venden, doctor, disculpe, unas peloticas que venden que uno las aprieta, sí. Exacto. Y además disminuye la frecuencia del síndrome del túnel del carpo. O sea, mire los beneficios de una simple acción en el individuo. Y son cosas costo efectivas importantes, porque es que, no decir que le disminuya la presión arterial media un 5% puede ser la diferencia entre un accidente cerebrovascular o un infarto en un momento dado. O dejar de mandar o dar medicamentos por un médico que maneja programas de hipertensión arterial, de prevención cardiovascular. Con una simple acción como esa. Definitivamente, doctor, si nos hace falta mucha prevención y promoción, ¿cierto? Sí, señora. Promoción y prevención. Sí, señora, promoción y prevención. Porque a veces pensamos que es muy costoso el gimnasio o no sé qué, pero caminar, salir de ejercicio. Y mire usted el ejemplo que nos acaba de poner para ir concluyendo lo de la apretar, ¿cierto? Durante 7 o 12 segundos, todo lo que nos ayude, que disminuye un 5% el riesgo o nos mejora lo de la presión arterial. ¿Qué es lo que usted decía, el 5%? La presión arterial media, que es el índice que nos da a nosotros o nos da la diferencia para tener un accidente cerebrovascular, un derrame, que es lo común, derrame, o un infarto en el corazón. Sí. Ay, doctor Edgar, muchas gracias, doctor Edgar Augusto Correa. Doctor, ¿cómo lo contactan? ¿Su trabajo cómo lo pueden conocer otras personas? Tú tienes todos mis datos a través del correo electrónico, que es augusto.correaochoa@gmail.com. Despacio, doctor. Augusto. Yo es para que los oyentes que estén interesados. Sí, augusto.correaochoa, ¿sí? @gmail.com. ¿Y usted también tiene algo en las redes o no? No, yo no tengo en las redes. Yo en este momento laboro con la Junta Regional de Calificación de Invalidez. Yo soy calificador y soy el que dirimo las calificaciones, a las controversias de las calificaciones entre aseguradoras y trabajadores, que es un tema también muy apasionante, que se lo pongo a su disposición en la Junta de Calificación de Invalidez de Antioquia. Entonces ese es el tema grande que yo hago, y cuando me llaman o me conocen para hacer esta aplicación de estos protocolos, que es el voz a voz y que va siendo de conocido en conocido, que me llaman para aplicar estas técnicas de mejora de la condición de salud de los trabajadores.
Bueno, doctor Edgar, mil gracias. Sabemos de sus múltiples ocupaciones. Queda pendiente ese tema que usted nos propone. Estamos dispuestos en Radio Bolivariana, en el AM, a hacer un programa con esto. Mil gracias. Le deseamos lo mejor y que su trabajo, ese trabajo de tesis para la maestría, pues traiga muchos beneficios más de los que ha traído y que hagamos conciencia de la necesidad que tenemos de hacer ejercicios de fuerza. Sí, muchas gracias a usted por la invitación y un abrazo a todos los oyentes. Bueno, doctor, mil gracias, buena noche, muchas gracias al doctor Edgar, a los amables oyentes de Radio Bolivariana y a Edison Sierra, quien nos hizo la parte técnica. Felices sueños para todos.